Buenos días, les habla Mario Botero Jaramillo en su canal Mario Café. Los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal. En esta segunda parte de este podcast, quiero que conozcan cuál fue el camino para llegar a sugerir investigar en Cenicafé con sistemas diferentes a renovaciones periódicas, con soqueo o siembra nueva. En el año 82, hace 41 años, cuando me encontraba trabajando en Cenicafé, en la sección café, hoy fitotecnia, Federacafé le dio impulso a las renovaciones de café por soqueo, con el objeto de mantener una caficultura joven, entre comillas, con la cual estimaban que rápidamente con esta política el país alcanzaría una producción de 20 millones de sacos, postulado que nunca se ha cumplido y hemos estado muy lejos para cumplirlo. Por iniciativa propia, me puse a reunir toda la información experimental que tenía la sección café de Cenicafé con renovaciones por socas, ya que mucha de la experimentación de manejo de cafetales que posee Cenicafé la ha desarrollado esta dependencia, y muchos de los experimentos que se replicaron en varias subestaciones experimentales, además se continuaron con el soqueo de las plantaciones. De esta información de Cenicafé resalta que hubo disminuciones drásticas en la producción con la renovación de cafetales por el sistema de soqueo en relación con las producciones obtenidas en las mismas plantas en la siembra original con igual número de cosechas en cada ciclo del cultivo. También en la información de Cenicafé y de otros países del mundo, las plantaciones soqueadas han producido menos que las plantas donde no se efectúa soqueo y se continúa manejando en igual forma desde la siembra. El desigual comportamiento de las socas en las diferentes localidades de la zona cafetera colombiana puede deberse a problemas de déficit hídrico. Los déficits hídricos que se presentan en el suelo aparentemente afectan en mayor porcentaje la producción de las plantas jóvenes y las plantas soqueadas que en las plantas adultas. Esta pérdida de productividad de las plantas sometidas a soqueo parece que se debe a la pérdida de raíces al efectuar el soqueo. Durante el primer año del soqueo de una plantación, efectuando registros en Cenicafé cada 3 meses en 4 plantas por variedad, en la disciplina de fisiología encontramos una pérdida del 50% de las raíces absorbentes y un 32% del total de las raíces en 4 variedades de café: Caturra, Colombia, Cactuaí y Erecta Cenicafé, en suelos donde no se presentan déficits hídricos, planos y de muy buenas condiciones agronómicas, como lo son los suelos de la subestación Naranjal. En Brasil, por efecto del soqueo, encontraron pérdidas de más del 80% del sistema radicular. Para tener una idea de esta pérdida de raicillas, se debe mencionar que en trabajos realizados por Suárez de Castro y Rodríguez en Colombia, encontraron que un gramo seco de raicillas presenta aproximadamente 4 metros lineales de raicillas. En el experimento mencionado y en las 4 variedades sin renovar, presentaron un peso seco de raicillas que varió en los 4 registros y 4 variedades entre 50 y 160 gramos de peso seco por planta. Con esa pérdida de raicillas del 59% se terminó el gran volumen de pérdida de raicillas por efecto del soqueo en suelos con muy buenas condiciones físicas y químicas y sin déficit hídrico. Bueno, al bolso, para darle como más claridad a esto de la raíz, es que un gramo de peso seco de raíces son 4 metros lineales de raicillas. Ese trabajo es un trabajo hecho por Suárez de Castro y
otro señor ahí que no me acuerdo. Bueno, imagínense, en una raíz de una planta de 5 años, sembrada a metro, donde no hay ningún obstáculo, porque eso es un suelo plano. Ese sistema radicular en 4 variedades de café, que fue que lo medimos: variedad Caturra, variedad Colombia, variedad Erecta y Catuahí. Sacábamos 3 o 4 plantas de cada variedad cada 3 meses, durante un año completo, o sea, 4 medidas. Y el peso de ese sistema radicular de todas esas plantas, el promedio fue entre 50 y 150 gramos de raíces de peso seco. Entonces, si nosotros con el soqueo en esa zona de Naranjal, que no tiene problemas de déficit hídrico, se perdió el 59% de las raicillas. Es decir, si una planta de esas tiene 100 gramos de peso, tiene 100. Al hacer ese soqueo le estoy eliminando el 60% de esas raicillas. 60% son 60 gramos. Por 4 metros cada gramo son 6 por 4, 24. 240 metros lineales de raicillas en una sola planta. Entonces, estamos eliminándole eso a la planta. Con lo que ella se sostiene, con lo que sostiene todo su follaje, toda su estructura. Se la estamos quitando con una práctica que yo no la llamo soqueo, sino saqueo. Estamos saqueando la planta, estamos saqueando el dinero de los cafeteros con esa práctica. Entonces le estamos quitando todo de donde se sostiene, de donde toma sus nutrientes. Para eso es que le sirve esa raíz a la planta. Entonces, como hacemos esa práctica y no nos damos cuenta que es lo que estamos haciendo. ¿Sí? Entonces, es muy importante que eso quede muy claro y la gente lo entienda. Bueno, me preguntan qué tanto puede afectar esa pérdida de raíces en la producción. Yo tuve oportunidad en el año 83 de revisar toda la información que había en la sección café con socas. Resulta que muchos experimentos se hicieron en la etapa de levante del café con siembras nuevas y después se continuaron con soca, más o menos el mismo número de cosechas en un ciclo y en el otro. Esa pérdida de raíz, el tiempo muerto, que vale mucho, eso lo vamos a analizar en un próximo podcast mío, una disminución de la producción entre 0 y el 50% en los diferentes experimentos que tiene la sección café, o que tenía hasta el año 83. Para un promedio de algo como el 20% de pérdida de producción por la soca, más todo el tiempo muerto, que eso vale mucho en un análisis económico, que eso es lo que vamos a tratar, que la investigación, Cenicafé tiene investigación de eso, que no le ha querido dar importancia, pero ahí es donde está la plata de los cafeteros. ¿Sí? Entonces, en eso yo quiero en un próximo podcast, ya próximo a salir, que va a salir en seis capítulos, va a mostrar muy bien eso, todo el daño que se le ha hecho, para dónde es que se ha ido el patrimonio de los cafeteros. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Me pregunto, ¿qué puede estar pasando en suelos malos en estas plantaciones? Y lo más grave es que hemos estado generalizando el soqueo para todas las zonas cafeteras de Colombia. Cuando se efectúan soqueos, es normal la pérdida de plantas. De los experimentos de Cenicafé referidos anteriormente, tuve oportunidad de sacar de los apuntes de campo la pérdida de plantas reportados en algunos experimentos. En los análisis estadísticos de la información experimental de Cenicafé,
desconozco cómo se analizaron la pérdida de plantas para evaluar los resultados. Durante mi época de trabajo en Cenicafé, también tuve oportunidad de recomendarle al doctor Álvaro Gómez Aristizábal que descopara una plantación de café con progenies de variedad Colombia, que en su momento tenía 37 meses de edad, y se le recomendó cortarle de 30 a 40 centímetros por planta al descoparla, por la altura que tenían las plantas. Consideró él que por la altura que tenían estas plantas, muy rápido tenía que renovarlas. Esta plantación estuvo localizada en los 8 predios de escorrentía de 600 metros cuadrados, sembrados a 1 por 2 metros. Con esta práctica del descope se alargó la vida productiva hasta 10-11 años, con producción continua hasta que yo me retiré de Cenicafé. En este experimento se observaron bajos costos de producción, pérdidas mínimas de suelo por erosión, por la protección que se le hace al cultivo, al suelo, solamente pérdidas de 220 kilogramos de suelo por año. Es muy importante entender esa protección que hace el cultivo de café contra la erosión. Primero, en esos aguaceros fuertes, le estamos quitando velocidad al agua lluvia, con el obstáculo de toda esa vegetación que tiene ese bosque protector que es el café. Entonces, esa velocidad que es la que causa la erosión, al caer directamente sobre el suelo, aquí está cayendo sobre ese follaje de esas plantas. Y como en el caso de esta plantación, de los 8 predios de escorrentía, donde solamente se perdieron 220 kilos por hectárea año de suelo. Como esa plantación no fue soqueada, fuera de esa protección que hace la planta al quitarle velocidad al agua, estábamos hablando que un solo gramo de raicillas, de peso seco de raicillas, son 240 metros lineales de raicillas. Ese gramo son 240 metros de raicillas. Perdón, son 4 metros lineales de raicillas, un gramo. Si al soquear en promedio las plantas tienen 100 gramos de peso seco de raíces, si las soqueamos, se pierde en ese tipo de suelos el 60% de las raicillas. Entonces, si son 100 gramos que tiene esa planta, al perderse en 60 gramos de raicillas por planta, son 240 metros lineales de raicillas que tiene una sola planta. Entonces, ese efecto que hace el follaje de quitarle velocidad al agua lluvia, y después el efecto que hace el sistema radicular de esas plantas donde no se hizo soqueo, que tienen el sistema radicular completo, ese amarre de esos 240 metros lineales de raicillas, que lo hice la experimentación de Cenicafé que tienen esas plantas, 240 metros lineales de raicillas, esa parte de la planta está haciendo el complemento para esa baja erosión, está amarrando el suelo para que no se nos vaya, a esos ríos tan cochinos que tenemos en Colombia, que no hacen sino causar daños en todos los ríos y que finalmente van al mar, donde tenemos problemas para que los barcos puedan entrar
para descargar y cargar. ¿Por qué? Porque está todo el sedimento, están nuestros mejores suelos allá. Entonces, esa planta de café, además de que le quita la velocidad al agua lluvia, con los torrenciales que tenemos, a veces de más de 100 milímetros en un aguacero en 24 horas, aguaceros que pueden durar 2 o 3 horas, con más de 100 milímetros, le quitamos toda la velocidad al agua lluvia cuando cae en ese bosque que es el cafetal. Y después viene esa otra protección de amarre en todas esas raicillas donde no hicimos soqueo. Por eso, los datos del doctor Gómez de Cenicafé, en experimentación de Cenicafé, creamos en lo de Cenicafé. Yo trabajé allá y sé que son las cosas bien hechas. Creamos en eso. La misma federación debe creer. Con eso estamos amarrando ese suelo. Y también estamos, lo que vamos a ver más adelante, estamos amarrando el dinero que con tanta dificultad han conseguido los cafeteros. Y la alta rentabilidad del cultivo. En los 5 primeros años desde la siembra se obtuvo una producción de 300 arrobas por hectárea año y en los 5 siguientes, ya con la planta descopada, 358 arrobas por hectárea año. En predios de escorrentía muy similares a los anteriores, se evaluaron las pérdidas de suelo por erosión en un cafetal en Levante, con el suelo completamente desnudo, en la misma época de los anteriores. Se presentaron pérdidas mayores de 50 toneladas en 14 meses, mientras que en los 8 predios de escorrentía con el cafetal descopado, protegiendo el suelo por el cultivo, en el mismo periodo se perdieron solamente cerca de 200 kilogramos por hectárea. O sea que el cultivo descopado protegió el suelo en un 99.4% contra la erosión. Existen en la zona cafetera colombiana unos aguaceros muy fuertes, donde se pueden causar muchas erosiones si los suelos no están protegidos. Hace unos años, como cafetero, solicité a Cenicafé que me informaran la pluviosidad de la zona de Naranjal cuando se realizó esta experimentación, pero desafortunadamente no me la quisieron proporcionar, donde estaba buscando enriquecer más esta información. En el avance técnico número 115 de Cenicafé, titulado, entre comillas, Productividad de siembras nuevas y socas de café, cierra comillas, hacen las siguientes afirmaciones. Abre comillas, está plenamente comprobado que para mantener en los cafetales la productividad alta y rentable se requiere renovaciones periódicas, cierra comillas. Esta misma afirmación la resaltan en el avance técnico Cenicafé número 218, abre comillas, mejore sin costo adicional la productividad de cafetales sembrados en baja densidad, cierra comillas. En el avance técnico número 215 continúan afirmando que es, abre comillas, debido a que cuando se permite que las plantas sobrepasen la edad en la cual se presenta el promedio anual de producción máximo, ocurre como consecuencia una baja considerable en los rendimientos y la rentabilidad de la producción, cierra comillas, abre comillas nuevamente. Además, las producciones de los lotes no intervenidos en su crecimiento mediante podas como el soqueo sufren fuertes oscilaciones entre un año y el siguiente, lo cual causa graves inconvenientes del tipo administrativo y económico, cierra comillas, abre comillas. Para lograr el objetivo de mantener la producción alta y constante, se recomienda la renovación por soqueo, cierra comillas, abre comillas. En la literatura se registra que con la utilización del soqueo como sistema de renovación se obtienen aumentos considerables de producción de cafetales poco productivos, cierra comillas.
abre comillas. Sin embargo, en Cenicafé, en diferentes experimentos en los cuales las plantaciones originales se renovaron por el sistema de soqueo, se obtuvieron datos que indicaban una merma significativa de la producción de la soca en comparación con la siembra original de aproximadamente un 17%. Estos resultados son muy variables. En algunos casos no se detectan diferencias, inclusive se presentan mayores producciones en las ocas que en la siembra original. Cierra comillas. Complementando estas afirmaciones que plasmaron en este avance técnico del año 1995, es bueno resaltar que la merma de la producción de la soca con respecto a la siembra original, referido en nuestros avances técnicos 215 y 218 del 17%, solo tuvieron en cuenta los resultados obtenidos en los experimentos C19 y C24 realizados por la sección café de Cenicafé, hoy Fitotecnia. El suscrito, 12 años antes, en el año 1983, hizo una evaluación de todos los experimentos que había realizado esta misma disciplina de Cenicafé con renovación por soca, donde además de los dos experimentos analizó la misma información de socas versus siembras nuevas en los proyectos C7, C8, C13, C15, C30, C33, C37, C40, C49. En el IE29 de Investigaciones Económicas y Información de muchos otros países. Estos análisis efectuados por el suscrito en 1983 muestran que en 67 siembras experimentales sembradas en cuadro por la disciplina de café de Cenicafé, de todos estos proyectos, una merma promedio del 18.71% de la producción de la soca con respecto a la producción de la siembra nueva. Lo que sí me parece grave es que no se hubieran realizado estos análisis antes de hacer estas recomendaciones. Solamente lo vinieron a hacer en el año 95. Y el comparativo económico con otros sistemas de producción. Y lanzaron, sin estos estudios, las siguientes conclusiones. Abre comillas. Está plenamente comprobado que para mantener en los cafetales la productividad alta y rentable se requiere renovaciones periódicas, cierra comillas, abre comillas, la cual es debido a que cuando se permite que la planta sobrepase la edad en la cual se presenta el máximo, el promedio anual de producción máximo, ocurre como consecuencia una baja considerable en los rendimientos y en la rentabilidad de la producción, cierra comillas. Y rematan afirmando, abre comillas, que además las producciones de las no intervenidas en su crecimiento mediante podas como el soqueo sufren fuertes oscilaciones entre un año y el siguiente, lo cual causa graves inconvenientes de tipo administrativo y económico, cierra comillas. Además afirman que para lograr el objetivo de mantener la producción alta y constante, se recomienda la renovación por soqueo, cierra comillas. Ninguna de estas afirmaciones están sustentadas con análisis económicos, donde se comparen diferentes sistemas de producción, lo que ha sido muy perjudicial para la caficultura colombiana. Y cuando tuvieron análisis económicos, no los utilizaron, lo que ha puesto en jaque la viabilidad de la caficultura colombiana. De estos análisis, donde se observan disminuciones de la producción de soca con respecto a la producción de la siembra original desde 0 hasta el 50%, es bueno resaltar estas dos conclusiones emitidas por el suscrito en 1983. Primero, por falta de conocimiento de las plantas agotadas, entre comillas,
Se está sometiendo la planta de café a una práctica costosa como es el soqueo, que además de disminuir aparentemente más rápido la vida útil de la planta, disminuye productividad y cada vez que se realiza se deja de producir en cada ciclo del cultivo aproximadamente un 37% del tiempo de producción, lo que aumenta en mayor porcentaje la disminución en las producciones. Segundo, se dejó el siguiente interrogante, abre comillas, si las producciones que se están obteniendo en las plantas soqueadas son menores que las que se obtienen en iguales periodos de recolección y en las mismas plantas en la siembra original, y si además las plantas donde no se efectuó soqueo, testigos, producen en iguales periodos de recolección mayores producciones que las plantas soqueadas, ¿será rentable someter la planta de café a esta práctica de soqueo, sabiendo que al efectuarla necesitamos aproximadamente 20 meses para iniciar las producciones? Del avance técnico número 215 de Cenicafé, referido anteriormente, afirman los siguientes autores los siguientes resultados, abre comillas, ninguna evidencia de que las ocas producen menos que la siembra original cuando se compararon en igualdad de condiciones, cierra comillas. Y, abre comillas, se puede decir que no hay evidencia experimental que sirva de base para afirmar que la soca produce menos que la siembra original, cierra comillas. Son respetables estas dos conclusiones que hacen en este avance técnico número 215, pero me pregunto, del experimento FIT 0501, del que hacen referencia, realizado por las disciplinas de café, investigación económica de Cenicafé, realizado en 3 localidades, en donde en Gigante y Supía los tratamientos soqueados se efectuaron en una plantación de variedad caturra y el tratamiento de siembra nueva en este experimento considero que se efectuó con la variedad Colombia. Con esta diferencia en los tratamientos por las variedades, sí será que se puede hacer las anteriores afirmaciones sabiendo que la variedad Colombia es una variedad mejorada para poder afirmar que, abre comillas, ninguna evidencia que las ocas producen menos que la siembra original cuando se compararon en igualdad de condiciones, cierra comillas. Y, abre comillas, se puede decir que no hay evidencia experimental que sirva de base para afirmar que la soca produce menos que la siembra original. De otro lado, no muestran en el avance técnico los resultados del principal tratamiento que era un testigo, entre paréntesis, la misma plantación vieja, pero donde se realizó un descope para que tuviera producción continua. Testigo que fue donde se obtuvo la mayor rentabilidad en Gigante Huila con un coeficiente de variación de solamente 8.94, comparado con los tratamientos renovados por soca con 1 y 2 chupones y la siembra nueva. En la localidad de Supía, más adelante en este podcast, vamos a hacer el análisis agronómico, es decir, que se pueden aplicar a los resultados obtenidos. Es decir, en la publicación de este avance técnico 215 y posteriormente en el avance número 218, ignoraron los resultados económicos que son los que deben interesar más al cafetero, donde veremos más adelante, abre comillas, cómo la política de caficultura joven, cierra comillas, impulsada por Federacafé, ha sido una política destructiva del patrimonio de los cafeteros, como lo demostró esta investigación. Y lo más grave, continúa Federacafé caprichosamente impulsándola actualmente para que el cafetero cada vez se arruine más. Lo dijo muy claramente el doctor Jaime Castillo Zapata al hacer un análisis al trabajo presentado por Mario Botero Jaramillo, Análisis y perspectivas del manejo de cafetales en Colombia, donde
manifestó, abre comillas, un análisis económico similar que incluyan dos ciclos de producción, uno de ellos con soqueo, decidirá si es más conveniente emplear el descope con producción continua o renovar las plantaciones después de 4 a 5 cosechas, cierra comillas. Y, abre comillas nuevamente, entre los factores económicos está indudablemente el costo del periodo improductivo después del soqueo, que puede llegar a adquirir una proporción demasiado alta con relación a otros costos, cierra comillas. Es decir, ni Cenicafé ni Federacafé creen en sus propias investigaciones, ni en lo que expresó quizá el mejor investigador que ha tenido Cenicafé, como fue el doctor Jaime Castillo Zapata. Da tristeza que en las mismas recomendaciones del gerente técnico de Federación en 1991, el doctor Álvaro Villegas, que le hizo al doctor Gabriel Cadena Gómez, director de Cenicafé, que si se hubieran cumplido estas recomendaciones, donde dijo que se debía impulsar la investigación con descope o con cultivos con mayor duración, porque el soqueo se estaba llevando al cafetero a la ruina, tal como muchos de estos resultados experimentales que vamos a analizar en este podcast. Da tristeza que teniendo los resultados experimentales y económicos con este experimento FTI 0501 no hubieran dado un viraje en las políticas para que el cafetero colombiano tuviera mayor rentabilidad y prefirieron quebrarlo sin medir las consecuencias de esta política de caficultura joven, entre comillas. Es decir, ni Cenicafé ni Federacafé creyeron en sus propias investigaciones y solamente utilizaron esta investigación para demostrar que la soca de Caturra produce igual o más que la siembra nueva de variedad Colombia, avance técnico 215, que es una variedad mejorada, o que dejando 2 chupones en vez de 1, como lo dijeron en el avance técnico número 18, qué tristeza. Y los principales resultados de la investigación con análisis económicos no los tuvieron en cuenta en las publicaciones. Información que expresada con el IPC de octubre del 2023 muestra claramente qué ha pasado con la riqueza de los cafeteros y por qué Colombia tiene una de las caficulturas más costosas del mundo, que ha hecho inviable nuestra preciosa rubiácea, del cual siempre nos hemos sentido tan orgullosos. Y la información se ha quedado engavetada desde el año 90, es decir, hace 33 años, con una mayor pobreza en los campos cafeteros colombianos. Muchas gracias, los invito a que se sigan suscribiendo en mi canal Mario Café y los invito a ver la tercera parte de este podcast en una próxima oportunidad. Muchas gracias.